Y la oposición en Colombia calificó de golpe de Estado a la democracia el blindaje jurídico anunciado por el gobierno y las FARC. Por su parte, el ministro del Interior resaltó el acuerdo y destacó el papel que jugará el Congreso. Informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Se constituye en una aplicación indebida al derecho internacional humanitario. Segundo, es un atentado contra la democracia, es un golpe de Estado a la democracia lo que se está cometiendo en La Habana con el anuncio que nos están diciendo hoy a los colombianos. Tercero, pretender incorporar al bloque de constitucionalidad los acuerdos simplemente dejan al Congreso como un simple convidado, dejan al Congreso con funciones simplemente notariales. Destrozaron la democracia de un país. Golpe de Estado al Congreso de la República. Juan Manuel Santos se burla una vez más con la FARC del Congreso de Colombia. Este acuerdo es fundamental para darle seguridad jurídica a los colombianos, al Estado, a los integrantes de las FARC que se van a desmovilizar y se van a desarmar hacia el futuro. Blinda los acuerdos jurídica y políticamente, y los blinda a nivel nacional y en la comunidad internacional. Ya se le va a dar la seguridad jurídica a la FARC de que se le va a cumplir lo pactado a través de poner todo nuestro derecho, todo lo reglamentado en derecho internacional humanitario, ponerlo en nuestra legislación para que quede blindado a futuro en lo nacional y en lo internacional para que nadie venga a deshacer lo que se ha firmado en La Habana. El acuerdo especial es una herramienta del derecho internacional para humanizar el conflicto. En cualquier caso, ante la firma de un escrito entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional que se eleve a la categoría de acuerdo especial, debe previamente pasar por el Congreso de la República. Saludamos hasta ahora a Juan Manuel Charria Segura, es abogado especializado en Derecho Constitucional y nos atiende desde Bogotá, Colombia. Doctor Charria, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Muy amable, abogado. Ustedes? Muy bien. Consultarle primero qué significa que los acuerdos a los que lleguen el gobierno colombiano y las FARC sean primero especiales y después que tengan control automático de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Pues a ver, eso de los acuerdos, de que los acuerdos sean especiales, pues realmente yo creo que es como un invento que ha querido el gobierno con las FARC pactar para darles alguna naturaleza jurídica que en el ordenamiento colombiano no existe. En primer lugar, porque esos acuerdos no son ni tratados internacionales. En segundo, por lo tanto no cumplen con lo que dice el artículo 93 de la Constitución Política. En segundo lugar, porque las FARC no son Estado ni son organismo internacional. Por lo tanto, pues yo creo que eso es tratando el gobierno y las FARC torcer la Constitución para lograr la famosa paz que el gobierno le interesa. ¿Y qué quiere decir que tengan control automático? Pues entendería uno que pues deben pasar obviamente por la Corte Constitucional, que ejercerá su función constitucional. Lo que pasa es que eso es muy etéreo llamarlos, no son ni tratados internacionales, sino incluso la Constitución no dice dentro de las funciones de la Corte que ejerza control de constitucionalidad sobre acuerdos especiales. Es más, esto ni siquiera hablamos de acuerdos humanitarios como lo han querido denominar, porque creo que humanitario no, en primer lugar, estos acuerdos que se está con las FARC tienen otros componentes además de como el caso del tema rural, la participación política, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, pues estos ni siquiera han sido aprobados por el pueblo. Entonces, ¿qué naturaleza tienen? Especial, no humanitario, además, como le digo, no tiene nada en la medida que yo creo que, si hablamos de humanitario, creo que lo que ha ocurrido con las FARC en el Caquetá, atentando contra soldados de nuestra querida patria, creo que humanitario no tiene nada, Carlos. Entonces, pues sí, habrá un control de constitucionalidad según lo que dice esta incorporación a ese acto legislativo, esta adición a ese acto legislativo, pero pues obviamente no está dentro de las funciones de la Corte de acuerdo con el artículo 241 y no son tratados internacionales. Entonces, pues, digamos, eso es algo innominado que se han querido inventar el gobierno y las FARC para lograr
según ellos, blindar jurídicamente el proceso de paz en La Habana. Sí, pero según lo que yo le escucho, doctor Charria, quisiera decir entonces que con ese blindaje que se ha anunciado hoy, como lo anunciaron las partes desde La Habana, no sería tal porque cualquier ciudadano pudiera interponer una demanda de constitucionalidad. ¿Podría de esa manera reversarse algo de lo que ha sido negociado y pactado en La Habana entre el gobierno y las FARC? A ver, Carlos, el control de constitucionalidad tiene varias clasificaciones. De acuerdo con lo que pactaron, esto tendría un control automático. Significa que, de acuerdo con esta adición al acto, esta adición que le han querido incorporar al acto legislativo por la paz que está tramitándose en el Congreso, que adicionalmente esta incorporación, y quiero hacer una anotación importante, a mi juicio, ya cuando está en sexto séptimo debate el acto legislativo por la paz, incorporar esta norma a ese acto legislativo sería vulnerar los principios de identidad flexible y la consecutividad, por lo que son que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que todo proyecto de ley y obviamente y más de acto legislativo que hablamos de reforma a la Constitución tienen que respetar los principios de identidad y consecutividad que aquí no se respeta. Entonces le decía, el control de constitucionalidad puede ser automático, significa que no hay necesidad de demanda ciudadana para que la Corte ejerza el control de constitucionalidad. O puede ser control por vía activa, significa que sí se necesita que haya demanda ciudadana. En este caso, de acuerdo con lo que pactaron, parecería ser que el control de constitucionalidad es de oficio por parte de la Corte Constitucional. Pero repito, dentro del 241 no está entre las funciones de la Corte ejercer control de constitucionalidad sobre acuerdos especiales. Porque, reitero, estos acuerdos especiales o humanitarios, como le han querido denominar, no son tratados internacionales. Por lo tanto, al no ser tratados internacionales, digamos que no tienen esa naturaleza jurídica, entonces es algo innominado que le han querido incorporar a la Constitución política en la aprobación de ese acto legislativo para la paz. Entonces, pues sí, sería un control automático y ya si es control automático, pues habría que mirar la Corte qué señala en su sentencia de constitucionalidad y si habría la posibilidad luego de que un ciudadano demande, aunque creería yo que al ejercer la Corte de control de constitucionalidad ya es difícil que un ciudadano pueda luego volver a demandar esa norma por inconstitucional. Es Juan Manuel Charria Segura, abogado especializado en Derecho Constitucional colombiano. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. No, Carlos, y quiero hacer una anotación final sobre esto. Me parece esto muy grave, me parece que a mi juicio como constitucionalista es destruir, romper, torcer, desvertebrar nuestra Constitución política después de que cumple 25 años. Y la pregunta que la dejaría yo en el ambiente sería, bueno, ¿qué pasa si el pueblo no aprueba el acuerdo final con el famoso plebiscito que todavía está en la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad? Supongamos que el plebiscito supere el trámite en la Corte, nos convocan y si el pueblo no aprueba, ¿qué pasa? ¿Lo incorporan automáticamente? Entonces uno le parece como que quieren eludir la aprobación y la refrendación por parte del pueblo, lo cual a mi juicio es muy grave, lo cual a mi juicio es un golpe de Estado a la democracia colombiana. Lo que se ha destacado, nuestro país se ha destacado por tener una democracia sólida, a diferencia de países vecinos. Entonces, pues, yo invito a la ciudadanía a que estemos muy atentos de lo que ocurrirá en el futuro con este tema del proceso de paz con las FARC en La Habana. Muchas gracias, Carlos, y a toda la teleaudiencia.